La energía está en todos lados. Es clave para nuestro día a día. Todo demanda energía. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la energía para prender una lamparita? ¿De dónde viene la energía para encender un auto? A veces pareciera que es mejor no pensar, ¿no? Vivir en automático. Que reine la inconsciencia social, así las decisiones las toman unos pocos. Esta soy yo. Mi nombre es Agustina. Voy a hacer un cuento. Desde pequeña, como verán, amo contar historias. Mi pasión por contar historias me llevó a ser periodista y obtener información clave para el futuro del planeta. Lo que jamás pensé fue contar una historia tan universal como es la historia de nuestra energía. No voy a hablar de Thomas Edison ni remontarme tiempo tan atrás. Eso se los dejo a quienes quieran googlearlo. Lo que quiero es que pensemos sobre cómo la energía llega a nuestro día a día. Y lo que voy a decir, spoiler alert, es que tiene un largo, largo camino. Antes de emprender el viaje, hay algunos datos clave que tienen que saber. A escala global, el 82% de la energía proviene del gas, petróleo y carbón, es decir, recursos no renovables que nos da la Tierra, conocidos como la quema de combustibles fósiles. En los últimos 150 años de era industrial, se generó una quema descontrolada de combustibles fósiles que produce altos gases de efecto invernadero, convirtiéndose así en la principal causa del calentamiento global. Pero volviendo a la niña feliz y a la pregunta sobre cómo llega la energía a nuestro día a día, le sumo una duda más. ¿Es posible abandonar este sistema tan contaminante y transicionar hacia uno más amigable con el planeta? ¿Qué es la transición energética? ¿Cómo hacer una transición energética justa? ¿Qué rol tiene que tomar Argentina con sus recursos y qué papel debe tomar en el mundo? La transición es como una especie de puente entre el mundo que fuimos y el que queremos ser. Por eso, para comprender cuál sería ese destino, hay que entender de dónde venimos. Si hiciéramos un pozo bien profundo y les trajéramos sangre a la tierra, ¿sería acaso negra o transparente? ¿Qué hay dentro de las famosas venas abiertas de América Latina? Argentina está en sintonía con el resto del mundo. Su matriz energética está constituida en un 84% por combustibles fósiles. Decidí ir al lugar de donde se extrae gran parte de este combustible para ver con qué nos encontramos. Nos encontramos acá en el corazón petrolero de Argentina y del mundo. Esta es una de las potencias mundiales de donde se exporta este combustible fósil. Vaca Muerta es un gigantesco reservorio de hidrocarburos no convencionales que está siendo en estos momentos explotado masivamente
aún al 6 o 7% de su potencial. Bueno, en esta zona es una zona clave, en esta área, no en este lugar específicamente, pero en esta área es donde empezó la actividad no convencional en Vaca Muerta. Seguramente debes haber prestado atención a que varias veces hemos dicho no convencional. ¿Qué diferencia hay entre el convencional y no convencional? Es que son hidrocarburos que se alojan en formaciones geológicas más profundas y que están contenidos en la roca madre. Solo pueden ser extraídos a partir de la técnica del fracking. Esperen, acá hay que hacer otra pausa. ¿Qué es el fracking? Fracturar implica generar una detonación en la roca y luego la inyección a gigantescas presiones de lodos que son una mezcla de agua, arenas silíceas y más de 30 productos químicos. Pero, ¿cuánta cantidad de agua se utiliza para el fracking? El agua y la arena se mezclan en un lodo, los volúmenes son muy grandes, un pozo puede llegar a consumir, hay pozos récord que han consumido hasta 120 millones de litros de agua, pero los promedios hoy se están manejando entre 80 y 90 millones de litros de agua. 120 millones de litros de agua equivalen a 30 piletas olímpicas. Una vez que se hace la última fractura, se retiran los tapones y eso permite que la formación devuelva los fluidos y una vez que se detecta que lo que viene son hidrocarburos, a partir de ahí ya el pozo se pone en producción, luego se separarán gas de petróleo, irán a las plantas de tratamiento y finalmente a los ductos. La producción de crudo en Neuquén comenzó a planificarse en el 2013, año en que se firmó el acuerdo entre el estatal YPF con Chevron. Esto implicó una inversión de 1.240 millones de dólares y la perforación de 161 pozos. En la actualidad, además existen otros 35 proyectos más que hacen fracking de la mano de diversas empresas nacionales y extranjeras. Nuestro primer destino en la provincia de Neuquén es Tratayén, una comunidad mapuche donde las personas viven y realizan sus actividades productivas como la cría de ganado y actividades culturales vinculadas al territorio. Bueno, los impactos del fracking están a simple vista porque uno de esos es la sequía. El fracking utiliza millones de litros de agua diarios porque además la vida de los yacimientos es más corta que el convencional, implica que se refracture de manera permanente y eso utiliza una gran cantidad de agua que escasea en la zona. Es indignante hacer una recorrida aquí por la zona y ver que los puestos como en el que estamos ahora no tienen agua, pero pasan al lado las mangueras, los manguerotes de agua, las anacondas que le dicen, que llevan millones de litros de agua del río a las petroleras. Es el primer lugar de Latinoamérica donde se comenzó la técnica del fracking, combinado con la metodología de extracción horizontal. Eso es lo que implica que, además de que han experimentado mucho las petroleras en la zona, se ha acrecentado el impacto que ya existía de los años 70. Próximo destino es Campo Maripe. Allí vamos a conocer a su huerquén, vocera de la comunidad, Lorena Bravo. Ella fue parte de la resistencia a esta clase de actividades extractivas. Queríamos saber por qué esta comunidad está tan afectada por el fracking. Bueno, Mari, sí, esta comunidad desde el año 2013, que es cuando llega Chevron al territorio junto a la estatal YPF, sabíamos que Chevron en otros países ha realizado mucha contaminación de los residuos ambientales que hay en otros países donde ellos operan. Es tremendo y
realmente no era alentador para lo que nosotros íbamos a vivir en el territorio. Entonces no fue bienvenido acá, en nuestra casa. ¿Y qué es lo que hicieron? Y bueno, comenzaron a explotar el territorio porque no perforaban, sino que lo explotaron. Hubieron momentos que llegaron a haber hasta 15 equipos perforadores en lo que es la meseta detrás nuestro. Invadió el territorio prácticamente. Fue una lucha muy grande, intensa, la que llevamos adelante durante todos estos años. Ya son prácticamente 8 años, se van a cumplir ahora en agosto, desde que ingresa Chevron a nuestro territorio. Más allá, digamos, de lo que ustedes lograron que frenar, ¿no?, esta avanzada, igualmente sí sufren consecuencias digamos, por estar cercanos a Anielo, ¿no? ¿Y cuáles son esas consecuencias? Y el agua y las napas empezaron a contaminarse porque al realizar fracking sabemos que esa forma de extraer el gas no convencional es nociva porque le inyectan a los pozos muchos químicos contaminantes, que es un veneno que termina en la fractura, y eso filtra hacia las napas de agua naturales y nosotros por ende recibimos todo el agua hacia la zona de costa donde tenemos las viviendas, y nosotros tomamos agua de pozos, perforaciones, la cual sabemos que no es de calidad, está contaminada. Las comunidades mapuches lo que denuncian son las consecuencias en la salud que sufren a partir del fracking, sumado al registro de sismos donde nunca antes había habido temblores. En ciertos sectores de la cuenca de Vaca Muerta, a partir del año 2015, empiezan a haber movimientos sísmicos de los cuales no se tenía precedentes. Uno de esos sectores es el pueblo Sausal Bonito, luego al norte de Anielo, pero también se ha dado en cercanías de Rincón de los Sauces. A junio de 2023 ya contabilizan 420 sismos en Vaca Muerta, insisto, sin antecedentes sísmicos. Tener el segundo puesto en el mundo de reservas de gas y cuarto de petróleo implica también récords en desechos tóxicos. Por eso, la siguiente pregunta es, ¿qué sucede con los residuos petroleros? A tan solo 10 kilómetros de Anielo tenemos entre 4 y 6 basureros que son los basureros del fracking. Ahí van en camión y se van a depositar todo lo que tiene que ver con los residuos que tiene la actividad petrolera. Pero cerca de la ciudad de Neuquén está uno de los casos más emblemáticos de la basura petrolera. Supuestamente aquí ya no se depositan más residuos, pero a metros de las casas quedó este gran pasivo ambiental y estos terrenos que ya deberían sanearse. En general, estos residuos acá en Neuquén están administrados por la empresa Comarsa. Bueno, la situación es preocupante porque desde hace por lo menos 5 años que no deberían existir los basureros en la ciudad de Neuquén, pero lo cierto es que todavía tenemos un gran basurero en el que se acumulan miles de metros cúbicos de residuos tóxicos de fracking, que es el basurero Comarsa, en plena ciudad, un basurero que creció con el desarrollo y el crecimiento de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta, ¿no? Desde el año 2013 fue ocupando cada vez más hectáreas en la meseta neuquina, en la que se iban depositando los distintos residuos también de las distintas empresas petroleras, Pan American Energy, Tech Petrol y todo el resto de las empresas que explotan Vaca Muerta con la técnica del fracking. Hay países como Francia, Dinamarca, donde ya está prohibido el fracking. Y hace poco Ecuador le dijo no a la explotación petrolera en Amazonía. El impacto es tremendo porque al entrar la industria extractiva al territorio, nosotros también nos representamos en el cuerpo de la mujer. Y enferma la MAPU y por ende enfermamos nosotras.
Conocer Neuquén me hizo tomar dimensión de la industria petrolera, que hasta el día de hoy sigue siendo una de las más potentes de la economía mundial. Y nadie queda ajena a ella. Gran parte de nuestras actividades dependen de este combustible fósil. En 2021 se consumieron 95 millones de barriles diarios de este recurso en el mundo, un tercio de los cuales provienen de Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. Eso fue posible hasta ahora porque había petróleo atrás. Entonces, la verdad es que tenemos petróleo en nuestras venas. Eso es lo que corre en nuestras venas. Entonces, esa transición energética de la que empezamos hablando requiere también, porque hay que ser justos, requiere de una deconstrucción nuestra. ¿Es posible ir hacia una transición energética? ¿Cómo podría Argentina mutar su matriz hacia las energías renovables? Porque habitualmente se asume la transición energética como básicamente como un cambio de fuentes, o sea, el abandono de los combustibles fósiles y la incorporación de energías renovables, que en realidad la problemática de la transición energética excede mucho al tema eminentemente tecnológico y tiene que ver con, en todo caso, pensar qué incumbe la transición energética. Y en ese marco analizamos que lo que nosotros entendemos que es parte del problema energético tiene que ver no solo con que tenemos una matriz eminentemente fósil y que hay que cambiar, sino que tenemos un sistema energético que es fuertemente desigual, muy concentrado, con muy poca participación ciudadana. Hoy vamos a ir a visitar a Enrique Viale. Él es presidente de la Asociación de Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y es una persona que a nivel país conoce muchísimo sobre el tema energías. Obviamente que toda transición es un camino, no es abrupto, por eso se llama transición energética y no corte energético, como, no sé, poner un nombre. Sabemos que necesitamos un tiempo para adaptar y cambiar algo que tiene tantos siglos, ¿no? Bueno, es cierto que hay a nivel mundial un lobby muy grande de los propios sectores petroleros de instalar, de las grandes empresas petroleras, de instalar al gas como una energía de transición. Es verdad que el gas, la quema del gas, produce menos gases de efecto invernadero que el petróleo. Entonces por eso hablan de que podría ser de transición. Pero a su vez generan grandes gases de efecto invernadero y de la sociedad civil mundial hay una coincidencia de que no, de confrontar con esto de que el gas es una energía de transición, porque lo que hace es mantener, conservar la matriz fosilista y no empezar el camino. Argentina, si bien cuenta con recursos y materia prima, al día de hoy continúa importando gas, es decir, no cumple con el 100% de su autoabastecimiento. Según el balance energético de 2021, el 20% del gas de red fue importado. En 2022, esto significó un gasto estimado de 6.600 millones de dólares. El anuncio del gasoducto Néstor Kirchner promete el cambio de esta situación. Sí, el gas es mucho más complejo de transportar que el petróleo. También por eso lo hace. El petróleo uno lo pone en barriles y lo puede transportar de otra manera, o incluso lo puede almacenar. El gas es mucho más difícil de almacenar, de transportar, salvo que sea por gasoductos, pero los gasoductos pueden servir más para el consumo interno, para exportar en parte, pero a países vecinos. Exportar con barcos es muy costoso, muy engorroso, se puede hacer, pero es muy, muy engorroso. Lo cierto es que tenemos que plantearnos ese desafío. Si bien vamos a seguir por un tiempo quemando combustibles fósiles, porque
parte de la transición. El desafío y la gran pregunta es ¿en dónde invertimos? No hay transición energética en Argentina sin una empresa estatal como YPF que se la ponga al hombro. No es lo que está pasando, ¿eh? YPF está manteniendo la vieja lógica, de ir por el mar argentino, de acentuar Vaca Muerta, es decir, todo combustible fósil. Pero además, junto al sindicato de petroleros, deberían ser los primeros interesados en pensar qué va a pasar con los trabajadores, trabajadoras del petróleo y el gas. Cuando sea un activo obsoleto el gas y el petróleo. ¿Cómo los transformás? ¿Cómo los capacitás? Yo me imagino eso, grandes cursos de capacitación a sus trabajadores en las nuevas energías renovables. Invertimos en más infraestructura de algo que va a ser un activo obsoleto en pocos años. Eso es miles de millones de dólares. O empezamos a invertir de verdad en energías renovables, transformar toda la matriz argentina en eso. El desafío de la transición atañe a distintos sectores de la sociedad. Uno de los más influyentes es el industrial. Nosotros tomamos esta tarea en nuestras manos de poder ir hacia una transición. Obviamente la industria cerámica no puede dejar de usar gas, pero sí se podría invertir en mejores tecnologías para reducir el consumo. Con una renovación tecnológica podríamos consumir mucho menos. Que el problema de fondo que vemos es ese, que si queremos ir hacia una transición tenemos que tener una renovación tecnológica para que de verdad haga un peso. Sí, sé que son muchos datos y el futuro más bien parece negro, pero siempre hay una luz al final del camino. Y la pregunta es, ¿cómo debería ser ese camino? ¿Qué son las energías renovables? ¿De dónde provienen? Se tratan de todas aquellas energías como la eólica, la solar, la biomasa, que provienen de fuentes inagotables de energía que nos da el planeta, es decir, no de combustibles fósiles. La matriz energética renovable de Argentina está constituida en un 14% de fuentes renovables en el abastecimiento de la energía eléctrica. La tecnología de mayor participación es la eólica, con un 73%. Le sigue la solar, con un 15%. Existen 57 parques eólicos. La mayoría están en las provincias de Chubut y Buenos Aires. Además, el país cuenta hoy con casi 40 parques solares. La mayor parte está en el noroeste, siendo Cauchari, en Jujuy, la localidad con el parque solar más grande de Latinoamérica, con casi 1 millón de paneles solares. A ver, de distintas partes del país tenemos hoy la mayor parte generada por gas, después tenemos hidroeléctricas, tenemos un porcentaje bajo de energía nuclear y renovables hoy un 13,9-14%. Este dato significa entonces que prender una lamparita, esa pregunta que nos hacíamos hace ya un largo rato, también implica la utilización de combustibles fósiles. ¿Pero qué sucede entonces con las renovables en Argentina? Argentina llegó un poco tarde al mundo de las energías renovables. Ahora tenemos la vista de la ciudad y si estuviéramos en Alemania podríamos empezar a contar un montón de techos con paneles. Y acá la verdad que podemos buscar un rato largo y no vamos a ver ninguno, ¿no? Así es que ahora Argentina se presenta ante el desafío de diversificar su matriz.
Hay una serie de compromisos que firmó en la última cumbre de ambición climática de cara al 2030 para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 18% y lograr un 30% de abastecimiento con energías limpias. En ese camino es que empezaron a surgir algunos conceptos, o que no habíamos escuchado tanto, como el de hidrógeno verde. El hidrógeno verde se presenta como la energía del futuro, que busca reemplazar los 3 usos que hoy tiene el llamado hidrógeno gris que proviene del combustible fósil. Estos son en el transporte, en la industria y en la generación de la propia energía eléctrica. El hidrógeno es el elemento más abundante de la naturaleza, pero hay que hacer un proceso para obtenerlo. El agua se divide en hidrógeno 2 oxígeno, o sea, 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno, se separan, se almacena el oxígeno por un lado y el hidrógeno por el otro, y este hidrógeno que es puro siempre y cuando la electricidad que vos utilices venga de fuentes renovables. Se habla muchísimo de grandes inversiones, de miles de millones de dólares de inversiones que pueden llegar al país, pero no están dadas las condiciones desde lo que es la ley de hidrógeno, que habría que mejorar algunos puntos, que el país tenga, ¿no?, las capacidades productivas y las capacidades tecnológicas para poder desarrollarlo. Los pronósticos dicen que Australia, Argentina y Chile se encuentran a contraestación del consumo europeo y con óptimos recursos para desarrollarlo. O sea, nos ponen todos los pronósticos como futuros líderes en materia de hidrógeno. Pero bueno, todavía creo que falta un poco. La transición es ya, es ahora. Y muchos países lo saben y están en una carrera feroz para ver cómo llevarla adelante. Celulares, televisores, autos eléctricos, paneles solares, todo necesita batería. Y más en un mundo que busca transformar su matriz hacia las renovables. Las renovables que justamente son energías intermitentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no hay sol, no hay energía solar. Que cuando no hay viento, no hay energía eólica. Entonces, por lo cual las baterías pasan a tener un rol clave. ¿Y cuál es el elemento fundamental para esas baterías? El litio. ¿Y dónde abunda el litio? En el norte de Argentina, y allí vamos a ir. Argentina forma parte del Triángulo del Litio. ¿Qué quiere decir esto? Que junto con Chile y Bolivia son los países del mundo que más reserva de este metal blando hay. El litio suele encontrarse en rocas o en salinas, por eso nos encontramos en las salinas grandes de Jujuy. Para sacar solamente 1 tonelada de litio se necesitan aproximadamente 2 millones de litros de agua. Y esa sí o sí la tienen que sacar realizando las perforaciones, haciendo piletones de kilómetros. Su extracción comienza con la perforación del suelo entre 30 a 50 metros de profundidad para el bombeo de grandes cantidades de salmuera que luego son depositadas en piletones de baja profundidad. Una vez culminado el proceso de evaporación rico en cloruro de litio, se purifica con hidróxido de calcio. El agregado de la cal elimina el magnesio y sulfato presentes en la salmuera que se está tratando. La solución luego es tratada nuevamente con carbonato de sodio en caliente con el objeto de obtener carbonato de litio, elemento utilizado para las baterías. La explotación del litio lo que viene es acelerar los procesos de evaporación del agua y va muchísimo más rápido de lo que después el ecosistema puede recuperarse. El uso de agua a las escalas que lo utiliza la minería del litio comporta serios riesgos. Primero, en la salinización de las napas dulces de agua. Después, el problema de que, como están interconectadas las aguas en estas cuencas cerradas, si yo perforo, como hace la minería de litio hoy por hoy, 400 metros sobre el salar, bombeo, extraigo, puedo provocar lo que se llama corrimiento de napas o mezcla de las napas, salinizando el agua de las napas dulces por un lado, pero al mismo tiempo pudiendo provocar sequías.
se había comentado mucho que si se explota el litio acá, lo van a hacer totalmente diferente allá. Lo van a hacer a un ritmo más avanzado. Si se explota acá comparado con Olarós. Olarós. Que Olarós, ahí las empresas ya están instaladas, ya están explotando litio, sí. Y se puede ver que cambió el paisaje, ¿verdad? Exactamente. Hay, por ejemplo, lugares donde ya no toman agua del suelo. El avance de las empresas, echamos más sobre el año 2010. Y lo que hacen es instalarse en la cuenca de Olarós y Cauchari, en la zona de Susques, donde empieza el segundo proyecto del país, que es Sales de Jujuy. Y ahí se radica, en ese momento era Orocobre, Toyota y la empresa provincial, GEMSE, con un proyecto que sale de Jujuy. Y hay otro ahora que acaba de empezar, Minerexar, que hace rato también estaba en construcción, porque existe un largo plazo entre que el proyecto se instala y entre que puede empezar a explotar. Y tuvimos un avance muy grande también sobre Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc. Pero ahí sucedió algo que en aquel entonces eran 33 comunidades de Salta y de Jujuy, en el medio de la puna, que se articularon para resistir el avance de las mineras, pero ahí no se avanzó. De facto, digamos, hasta ahora que están avanzando en todas partes. Lo que se hizo ahora es la licitación de 11.000 hectáreas sobre Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, que eran del Estado provincial, que paradójicamente el Estado las licita a privados, y uno de ellos, digamos, uno de estos actores, es un grupo, una empresa que se hace, pero que en realidad forma parte de los capitales de Panamérica, ¿no? Efectivamente, en esos territorios se está avanzando ahora con un énfasis muy decidido, ¿no? De acá de los pueblos era decirle no al gobernador, evitar de todas formas que se explote directamente acá en Salinas Grandes, pero el gobernador, ¿qué es lo que le dijo a los pueblos? Que él igual iba a seguir con su proyecto, más que nada porque en la Constitución Nacional se afirma esto en el artículo 75, inciso 17 al 22, la previa informada a los pueblos si se quiere explotar el recurso, también se los reconoce por su personería jurídica, pero eso no se está respetando con la reforma constitucional que acaba de hacer el gobernador. A lo que se refiere Agustín es a la aprobación de la nueva Constitución Provincial que sucedió en junio del 2023 y que provocó múltiples rechazos. Comunidades indígenas, organizaciones sociales y sindicatos afirmaron que estos cambios criminalizaban la protesta e ignoraban la voz de los pueblos originarios. Luego de este hecho, que generó incidentes y represión estatal, comenzó su viaje el tercer Malón de la Paz. El malón partió el 25 de julio de 2023 desde La Quiaca. Recorrieron miles de kilómetros para que su reclamo pueda llegar hasta Buenos Aires y pueda ser escuchado por la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es eso que vemos ahí, Clemente? Esa es la calera de volcán. Perdón, no introduje quién es él. Se trata de Clemente Flores, representante de las comunidades Coya del territorio de Salinas Grandes, Jujuy, un gran defensor de los derechos de la zona. Cantera, donde sacan piedra caliza para llevarlo al frente. Ahí están los hornos donde lo funden y lo llevan para Cauchari, para la explotación de litio, que eso le ponen en las piletas de agua para que evapore más rápido el agua. Por eso nuestra preocupación por el agua, por la nueva constitución que se quiere aplicar. Nosotros tenemos un documento de consulta que se ha hecho en las comunidades de la cuenca, hace mucho tiempo, en el 2015 le presentamos al gobernador. ¿Qué vendría a ser la consulta? La consulta es una herramienta que genera a las comunidades la conciencia qué es lo que necesita el territorio. En realidad, ¿para qué queremos el territorio? ¿Con qué fin la tenemos defendiendo? ¿Y qué es lo que hacía nuestro abuelo? Nuestros abuelos han venido manteniendo el territorio de distintas formas, que han venido haciendo cultivos rotatorios, han hecho rotaciones. Entonces eso, hoy por hoy, al entrar como una empresa, no es la misma el trato con el territorio, y las comunidades no van a tener derecho a poder seguir haciendo lo que se venía haciendo. ¿Qué es lo que van a hacer? Ellos solo quieren explotar, lo que dijeron muchas veces, vamos a hacer la explotación del litio en menos de 5 años, sacamos todo y nos vamos. ¿Quién queda con el daño ambiental? ¿Quién se hace cargo de todos los impactos? Y no existen los estudios que puedan evaluar
el impacto acumulativo total, digamos, de cómo podrían alterar en los ecosistemas esa cantidad de litio que se pretende explotar. En un contexto donde tenemos lo que las expectativas políticas y económicas por el ingreso de divisas o de dólares provenientes por la exportación de litio, hace que el Estado quiera pasar de las 40.000 más o menos toneladas de carbonato de litio actuales que se exportan a más de 350.000, digamos. Entonces, esa escalada de explotación, ¿cómo va a afectar a los ecosistemas? Es la pregunta. ¿Las empresas de litio se instalarían por allá o después de las sierras? La idea es la zona del IPAM, si no me equivoco son unos kilómetros más atrás, pero afectaría directamente a toda esta zona. ¿Por qué? Porque cuando vos querés hacer la exploración directamente, que es la primera etapa, sí o sí las perforaciones van a ser lo más cercano a esta zona. Y ahí comenzaría primero que nada a verse si está el carbonato de litio. Las perforaciones seguirían hasta que lo encuentren y de ahí se comenzaría la segunda etapa, donde es la creación de los piletones. Los piletones, la instalación y demás, que es bastante complejo también lo que es la instalación de esas empresas. ¿Es posible explotar un litio respetando la posición de los pueblos? ¿Es posible repensar nuestro sistema de consumo más consciente en donde el sur global no sea el patio trasero del norte? Argentina tiene recursos de litio, igual que Bolivia, igual que Chile, que bueno, aparece una industria ahí, digamos, ¿no? La posibilidad de insertarse en una industria nueva y tener un beneficio también para el país, ¿no? Es decir, acá, cuando se descubrió el petróleo, la Argentina tomó decisiones. Y nacionalizó, creó la empresa YPF, fue creada por el presidente Irigoyen. YPF se transformó en la columna vertebral del sistema energético argentino. Los grandes descubrimientos de los yacimientos los hizo YPF y jugó también gas del Estado y todas las hidroeléctricas las hizo también el Estado y las centrales nucleares también las ha hecho el Estado. Entonces, bueno, el Estado tiene un rol que jugar y también tiene un rol el sector privado y hay que ver en qué medida el sector privado se compromete. Y lamentablemente el advenimiento del gobierno del presidente Menem, una ola liberal a ultranza y privatista y que eliminó gran parte de las empresas estatales proveedoras de energía, bueno, una de las cosas que eliminó es el concepto de la necesidad de la planificación energética.
Argentina tiene más o menos el 1% de las responsabilidades de la contaminación, pero ese 1% es suficiente para que ella esté en el grupo de 40 grandes contaminadores. Juega en el equipo de los que tienen que hacer el esfuerzo. ¿Quién tiene que hacer más esfuerzo? El que contamina más. ¿Y quién es el que contamina más? Los países que más gases de efecto invernadero liberan a la atmósfera son Estados Unidos y China. Entre los dos países abarcan el 40% de la contaminación. Por eso es clave que ambos formen parte de la lucha contra el cambio climático. No sirve de nada que uno esté y el otro no. ¿Pero por qué? Cuando emito gases de efecto invernadero, esto tiene un efecto universal. Es decir, yo emito acá y perjudico tanto a China como a Estados Unidos. Y viceversa, cuando emiten los chinos, complica a nosotros, porque lo que se calienta es el planeta. Y esto origina el calentamiento. Entonces, acá se necesita una decisión global. Esto tienen que ser acuerdos de voluntades políticas de los gobiernos para obtener un resultado común. ¿Está el mundo listo para dejar de lado ideologías, diferencias, fronteras y realmente unirse con un fin común? Como se habrán dado cuenta, ya estamos llegando casi al fin de este viaje. Por eso antes, me gustaría visitar un último destino que es Atorquins, en la provincia de Buenos Aires, donde los paneles solares y la energía eólica son parte del día a día. ¿Y decidiste hacer este cambio de vida hace estos 8 años? El cambio de vida vino mucho antes porque es parte de mi carrera, yo soy guardaparque. Nos encontramos en Prados del Sol con Maximiliano Donofrio, un guardaparques que decidió fundar un barrio sustentable a tan solo 8 horas de la ciudad de Buenos Aires. Junto a su familia hicieron su propia casa con estilo bioconstrucción y eficiencia energética. En el predio ya hay más de una decena de casas. Nosotros aquí estamos en presencia de una perforación que se bombea de manera solar. Son como 100 metros de desnivel que sube el agua, solamente con la fuerza del sol. Así que aprovechamos a bombear de día lo que necesitamos. Necesitamos mucho menos que la capacidad del bombeo y eso es bueno porque cuidamos muy bien el agua. Estamos trabajando de una manera autónoma y además sin costes de combustibles para optimizar las energías que sí existen naturales y que se pueden sostener en el planeta. Y tenemos agua. Habiendo hecho una inversión inicial. Ponele que $200 cada panel. Entonces si multiplicamos ya tenemos para un string así más un bombeo, unos 1.500 en paneles, más otros equipos más que hacen falta, es posible que cueste $3.000 bombear un lugar de manera solar. ¿Y qué sucede con las baterías? Los sistemas solares eléctricos, uno de los productos que más va en contra de esta buena dinámica es la batería. Exacto, estaba a punto de decirte eso. Es cara, todavía es contaminante de producirse de donde sea, y me parece que vamos a tener que seguir desculando mejor de qué manera almacenar energía. Ahí el hidrógeno verde y algunas tecnologías pueden llegar a ayudar en el futuro. Pero este sistema de bombeo solar va sin baterías, o sea, se bombea solamente cuando el sol lo permite. Y de esa manera, cuando no hay tanto sol, entonces no usamos tanta agua. Hoy los grupos electrógenos que podrían generar la energía como para compensar la falta de sol en algunos momentos clave de nuestro sistema, hasta lo podría dar generación de gas de nuestra biomasa tirada, o sea, de nuestro compost. Si es así, cerraría bastante mejor. Pero son caminos que todavía falta caminar, profundizar y encontrarles la vuelta. Una vez que logramos que el agua llegue a la casa, ¿cómo hacemos para lograr que se mantenga caliente de manera renovable? Y en ese tamaño, que es de 200 litros, nos brinda agua caliente para 2 días enteros de toda mi familia. E incluso si hay heladas, no se enfría el agua. Si bien es un termotanque solar porque se abastece de la energía solar, no necesita batería. ¿De qué manera estamos almacenando energía? Volvamos al ejemplo del bombeo. Che, pero a la noche no se puede bombear. ¿Cómo almaceno esa energía? ¿Me conviene una batería para que siga bombeando? No, me conviene poner tanques. Y almaceno agua en lugar de energía. Entonces bombeo más de día, acumulo mucho, y cuando no hay días nublados o a la noche, yo puedo seguir usando el agua que he almacenado arriba del cerro. Y entonces reemplazamos un sistema de almacenamiento más contaminante por uno un poco más sano. ¿Y cómo hacemos con la electricidad? Un string de paneles solares para un domicilio rural con el consumo que tenemos nosotros, con 3-4 paneles de 300 watts, es más que suficiente.
Con lo cual mi casa tiene una instalación eléctrica como cualquier casa de ciudad con los mismos aparatos y todo se la puede dar la luz del panel a través de ese aparato inteligente que toma toda la producción fotovoltaica que le sobra y la guarda en baterías. Y ahora vamos a ingresar a una casa, a ver cómo se siente una casa bioclimática. El primer ambiente es un invernáculo. La calefacción es predominantemente pasiva siempre que haya sol. Cuando no hay energía fotovoltaica le cuesta mucho a la casa. O sea, cuando están los días muy nublados, sí, le cuesta mucho a la casa calentarse de la misma manera. Va perdiendo de a poco temperatura que fue... Pero digo, ahora estamos solo con el sol. Wow. Y estamos complementos a leña. Por ejemplo, hemos adaptado una estufa previa que teníamos de hierro, que ahora es termotanque a leña, o sea, cuando se prende calienta el agua, el horno y da calefacción. Sí, ¿de dónde sale la energía que nos sirve para la vida? ¿Cómo hacemos para obtenerla? Bueno, nos hemos ido mucho por el lado de qué cosa puedo comprar que haga que yo resuelva. Bueno, lo primero, que me parece que la primera pregunta debería ser, ¿dónde puedo dejar de gastar energía? O sea, la mejor energía, la energía más ambiental, más renovable, qué sé yo, es la que no se consume. Entonces, si yo, de vuelta, pongo un invernáculo al frente de la casa y hay energía solar pasiva, lo importante es que necesito leña mucho menos que las personas que no lo hicieron. Si yo construyo con este otro dispositivo o con este material natural, reduzco mi necesidad de energía. Si yo me busco cuestiones laborales más cerca de mi casa, reduzco mucho la energía de traslado. Y así, si vamos juntos a un lugar donde tenemos que ir, y no voy 2 veces por día, sino voy una sola y me organizo mejor, también lo hago. Crisis planetaria que me parece que vamos a estar reconociendo que vivimos, porque hay bastante negacionismo al respecto, pero en la crisis planetaria que vamos a todos reconocer que estamos viviendo, es desperdiciar energía. Y no nos podemos dar el lujo de hacer eso. Claramente, el estilo de vida de este barrio nos da esperanzas, pero no es el del común de la población. La mayor parte de las personas vivimos en ciudades. En Argentina existe una legislación reciente que fomenta la generación distribuida complementaria. Todas estas palabras son un poco complicadas, lo que significan es que distintas personas se pueden reunir, hacer un parque solar donde todas sean dueñas de un porcentaje, o mismo pueden obtener energías a través de paneles solares y después distribuirlos al sistema general. De esta manera, no solo podemos contribuir al sistema energético de una manera más amigable con el planeta, sino que a la larga también hasta podemos ver descuentos en nuestras boletas de luz. Desde la Alianza para la Acción Climática Argentina brindan una serie de consejos para la eficiencia energética. Apagar las luces y aparatos electrónicos cuando no los usamos, cambiar toda iluminación LED, priorizar el transporte que no utilice combustible fósil, consumir en comercios de cercanía, llevar adelante acciones como reciclar, hacer huertas y compost. Llevar adelante políticas de transición justa, tanto para hogares como para industrias. De esta manera, no vamos a lograr traspasar el límite del 1.5 grados. Evitaríamos que la temperatura aumente y así no perderíamos el 70% de los arrecifes de coral del mundo que sostienen el 25% de la vida marina. No seguiríamos generando catástrofes climáticas, pérdidas de cosechas, hambrunas, migraciones. Pero claramente necesitamos que se unan distintas energías, tanto de los sectores políticos, industriales, empresariales, cooperativos, sindicatos, sociales. Muchas veces, al llegar al fin de un viaje, nos quedamos solo con el resultado. Pero la transición justamente es el camino que nos lleva por lugares diversos, el camino que nos lleva a conocer personas, el camino que nos hace constantemente preguntarnos si vamos bien, que nos hace dudar de ideas que creíamos inamovibles, que nos da esperanzas y a veces nos cierra puertas. Todas las personas, desde nuestros lugares y roles, podemos comprometernos con esta transición. Y en un mundo que parece querer todo ahora y todo ya, parte de esa transición justamente es hacer una pausa. Para detenernos a pensar cuál será nuestro mejor destino.